El primer tipo de sabiduría en el budismo fundacional es el escuchar, el oír. Porque cuando estás hablando o estás repitiendo en tu cabeza los mismos 10 pensamientos de siempre, entonces no estás escuchando. Y si no estás escuchando, entonces no puedes aprender nada nuevo. Solo estás reciclando ideas y te aferras a que tú tienes razón y a que tus opiniones son las correctas. La palabra que se utiliza para la sabiduría en sánscrito es prajna. Y es que el sánscrito tiene muchas palabras para la sabiduría, pero aquí nos estamos enfocando en las 3 prajnas, comenzando con el prajna de escuchar. Veamos rápidamente la etimología de la palabra prajna, que es muy interesante. Ña es la raíz. Y así es el sonido, es ña. Se hace juntando la parte de atrás de la garganta con una N, como si hiciéramos una G o una K junto con una N. ña. En el idioma griego tenemos la palabra gnosis, que describe el conocimiento. Y en inglés tenemos la palabra knowledge. Y en sánscrito tenemos la palabra jnana. La verdad no conozco si sí hay alguna conexión entre estos 3 idiomas, el griego, el inglés y el sánscrito, pero se me hace muy curioso que la palabra para el conocimiento, en esos 3 idiomas tan diferentes, los 3 empiezan con el sonido ña. Entonces la raíz ña en sánscrito es de conocimiento, el sustantivo es jnana. Y por ejemplo, si fuéramos a agregar la partícula vi al principio de la palabra, la partícula vi tiende a diversificar o a bifurcar el sentido de la palabra. Entonces viñana significa conciencia. Y si fuéramos en vez a poner el prefijo de pra a veces significa antes, pero realmente significa arriba o supremo. Prajna es la palabra para sabiduría o discernimiento o discriminación, pues la sabiduría es poder discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Saber que no todo lo bueno es bueno y no todo lo que es malo es malo. Ver más allá de los nombres. Y en el budismo Hinayana existen 3 tipos de prajna. Ahora, en el budismo hay muchos tipos de sabiduría, así como también hay muchos tipos de budismo. Esta enseñanza son las 3 sabidurías en el budismo Hinayana, porque el prajna en el contexto Mahayana es la perfección de la sabiduría, o la sabiduría trascendental. Esa es otra enseñanza para la cual haré un video muy pronto y estoy muy emocionado de ese video. Pero primero hay que aprender sobre la sabiduría en su aspecto fundacional, en su aspecto básico y elemental. Y antes de que me ataquen en los comentarios, ya expliqué en otro video por qué no es lo mismo decir budismo Theravada que budismo Hinayana. A veces dicen que es lo mismo y no es lo mismo. El Hinayana está en el contexto del Mahayana, entonces esta enseñanza está en el contexto del budismo tibetano Hinayana. No sé si se encuentra esta enseñanza en la tradición Theravada, que es otra tradición. Pero eso es punto y aparte. El primer prajna es escuchar. Si tú fueras a dejar de ver este video ahorita y lo cambias por otro video en el que hablan de política, pues entonces ya no terminaste de escuchar este video y te quedaste sin absorber la información que presento yo aquí. Por eso la primera sabiduría es el escuchar. Digamos, en tu día a día, ¿nunca te ha pasado que estás hablando con alguien que de verdad no te escucha? ¿Te ha pasado que estás hablando con alguien que realmente solo está escuchando su propia opinión? Que tú no has ni siquiera terminado de hablar y la otra persona ya te empezó a responder. Eso es porque esa persona no está escuchando. Esa persona solo se está escuchando a sí misma. Está escuchando a sus propios pensamientos. Quizás oye sonidos salir de tu boca, pero no te está escuchando. Para poder escuchar, tenemos que dejar de hablar. Claro, existe el escucha activa, el active listening, escuchar activamente, y muy pronto también haré un video sobre el tipo de escucha terapéutico, del acompañamiento terapéutico y de los tipos de comunicación no violenta. Eso será para otro video. Pero así fundamentalmente en lo más básico, cuando realmente escuchamos, no estamos pensando. Los pensamientos se apagan porque estás absorbiendo información. Como que tu mente deja de hablar cuando realmente te pones a escuchar. Si estás viendo una película o escuchando una canción, tu mente se calla. Los budistas consideran
escuchar una enseñanza igual que una sesión de meditación. Es equiparable, es equivalente. O sea que cada vez que ves uno de mis videos del Dharma, equivale a una sesión de meditación. Porque estás ejerciendo y desarrollando la sabiduría o el prajna de escuchar. Es la única manera de dejar entrar información nueva. Cuando escuchamos, estamos en el presente. Estamos abiertos a algo fresco, a algo nuevo, a no repetir siempre los mismos pensamientos reciclados y las mismas opiniones recicladas. Y el vicio de creer que ya no las sabemos todas, que eso en el budismo se le dice vejez, que no tiene nada que ver con la edad física. Para mantenerte joven, escucha. Y es que escuchar tampoco ocurre muy fácilmente para la mayoría de nosotros. Escuchar requiere de esfuerzo, poner atención, dejar de agitarse para poder dejar entrar la información. Tiene uno que estar tan preparado como si estuvieras a punto de sentarte a meditar. Como en la escuela están los alumnos que escuchan y los alumnos que no escuchan. Y al final, ¿a qué alumno le va mejor? Leer un libro también requiere de escuchar. O sea que aquí la sabiduría de escuchar no solo se refiere a lo auditivo. También observar ejemplos de una enseñanza en acción o ver ejemplos del comportamiento humano es ejercer el prajna de escuchar. El prajna a veces se representa con una espada porque es algo muy filoso y muy preciso. Cuando te encuentras en la calle con un amigo que no has visto en mucho tiempo, de pronto lo ves en la calle y en tu mente dices, ¿es ese amigo que conozco? Y le gritas, oye amigo, ¿eres tú? Desde la preparatoria que no te veo, ¿cuántos años? Ese tipo de reconocimiento, de ver a alguien en la calle y decir, ¡ay, tú eres mi amigo de la infancia! ¿Qué hace aquí esta persona? El prajna tiene ese tipo de filo de reconocimiento, ese tipo de reconexión. Cuando escuchas una enseñanza que contiene sabiduría, tienes ese tipo de reconocimiento. Se dice en el budismo como un niño reconociendo a sus papás. Algo te checa por dentro. Lo sientes en los huesos que lo que están diciendo es verdad. No te lo cuestionas, lo reconoces como verdad. Entonces, el primer tipo de sabiduría está relacionado con el aprendizaje. El segundo prajna es la contemplación. En tibetano se dice sampa. Después de escuchar una enseñanza, o sea, ya que acaba este video y te vas a hacer tus cosas, entonces ya después piensas y reflexionas sobre lo que escuchaste. Esta se considera una sabiduría aparte. O sea, no sucede al mismo tiempo. Si estás escuchando y reflexionando al mismo tiempo, lo estás haciendo mal. Primero escucha y luego reflexiona. Pero si no escuchas, no tienes nada para reflexionar. Mucha gente contempla los mismos pensamientos reciclados o contemplan las mismas opiniones recicladas y se meten en una cámara de eco, en inglés es echo chamber, donde todos nada más repiten lo mismo. Por eso escuchar es fundamental. Pero también si escuchas y luego no contemplas sobre lo que escuchaste, es como decimos que te entró por un oído y te salió por el otro. Entonces, después de escuchar una enseñanza, es importante reflexionar sobre ella. A mí me sucede mucho en la regadera, empiezo a tener los pensamientos más inspiradores. O cuando me estoy por ir a dormir, o cuando me acabo de despertar, o cuando voy a correr y me pongo mis audífonos. Ahí me la paso contemplando lo que ya escuché o lo que leí. A este tipo de sabiduría se le compara a un joyero que está viendo si el oro es oro falso o oro de verdad. Lo rascas, lo quemas, lo muerdes y estás viendo el valor de lo que acabas de escuchar. Estás viendo si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Cuando me escriben ustedes algún comentario en algún video, esa es una manera de contemplar lo que están escuchando. Por eso en el colegio es muy común que el profesor te ponga a escribir un ensayo o a redactar una tarea relacionada a lo que ya aprendiste, porque es una manera de reforzar la sabiduría de la contemplación. El sampa en tibetano, la contemplación, se refiere al ambiente, porque el Dharma no se da en un ambiente por sí solo, espontáneamente. Siempre se enseña en un contexto bastante específico. Se dice que para que haya una transmisión del Dharma, tienen que existir las 5 condiciones ventajosas. Y para que se den las 5, no está fácil. Tiene que ser el tiempo correcto, el espacio correcto,
el alumno correcto, el maestro correcto y la enseñanza correcta. Entonces, al contemplar el Dharma, lo estamos haciendo en un ambiente de Dharma. No solo estás jalando tu excusado y lavándote los dientes, porque como estás contemplando el Dharma mientras haces todo esto, al lavarte los dientes, estás colocándote en un contexto, en un ambiente de Dharma y estás practicando o ejerciendo la sabiduría de la contemplación. Se podría decir que estás afilando la espada del prajna. El último prajna, la última sabiduría, requiere un poquito de explicación, así que no se vayan con la finta del puro nombre. El último prajna es el prajna de la meditación, aunque a veces también se le llama el prajna de la aplicación. Para mí, una buena sesión de meditación es una en la que sí, estamos escuchando, primero que nada. No solo escuchamos nuestros pensamientos, pero escuchamos más allá. Al escuchar sonidos, al escuchar los colores que entran por los ojos, al escuchar nuestras sensaciones corporales, la mente se calla. Los pensamientos dejan de opinar tanto y de tener tanta injerencia, porque al escuchar es como si le decimos a los pensamientos, a ver, ya cállate, estoy escuchando. Y los pensamientos sí a veces se callan. Pero al ser un prajna, una sabiduría separada, es una categoría separada al escuchar y al contemplar, nos está diciendo esto que la meditación no es meramente escuchar. Y si es que estamos sentados meditando y estamos rumiando y contemplando la vida o contemplando las enseñanzas, eso tampoco es meditar. Meditar es cuando logramos soltar todo lo que escuchamos. Cuando soltamos la contemplación y hemos incorporado la enseñanza a nuestro ser, en nuestros huesos. El prajna de la meditación es cuando estamos tan absortos y tan hundidos y tan empapados de la enseñanza que se vuelve parte de nosotros la enseñanza. Digamos, por ejemplo, que tú quieres reparar tu computadora. Entonces te vas a YouTube y buscas un video sobre cómo reparar mi computadora. Primero vas a escuchar el video, esa es la primera sabiduría. Luego vas a pensar sobre lo que acabas de escuchar, esa es la segunda sabiduría. A veces la gente se salta a esa segunda sabiduría y se van directo a la tercera, que es realmente arreglar la computadora, aplicar lo que acabas de aprender, ponerlo en acción. En este caso, si aprendiste de la generosidad, contemplaste la generosidad, el momento que practicas la generosidad, estás aplicando el tercer prajna, el prajna de la meditación. Y lo curioso de este prajna es que el momento que aplicas la enseñanza, el momento que, por ejemplo, practicas la generosidad, ahí ya no estás contemplando la generosidad, porque lo estás haciendo. Es algo, digamos, espontáneo, natural. Es la conclusión, es el despliegue, es el desarrollo natural de las primeras dos sabidurías. El prajna es algo filoso, pero también se dice que es algo gentil. El poeta sufí Rumi tiene una cita muy bonita. Dice, eleva tus palabras, no tu volumen, pues es la lluvia la que hace crecer a las flores, no los rayos. Y a través de estos tres prajnas, la espada de nuestra atención se hace tanto más filosa como también se hace gentil. Es como cortar un queso con un cuchillo muy afilado. Si está tan afilado el cuchillo, parece que hasta estás cortando mantequilla, no pareciera un bloque de queso. Entonces, entre más afilada es tu atención, será más gentil aplicarla. Y practicar estos tres prajnas es la manera de afilar la espada de nuestra atención. Entonces, sentarte a meditar dentro del contexto de los tres prajnas implica un soltarlo todo. Como cuando dices, ya entendí. Si algo ya lo entendiste, no lo contemplas. El prajna de la meditación es como graduarte de la enseñanza o del conocimiento. Eso sí, no es suficiente escuchar sobre el Dharma si nunca te sientas a meditar, porque es a la hora de meditar que todas estas enseñanzas se permean en nuestro hueso, se asientan dentro de lo más profundo de nuestro ser. Y muy muy pronto voy a empezar con las meditaciones guiadas en vivo todos los días. Entonces muy pronto tendremos la oportunidad de practicar la meditación juntos para aplicar todas esas enseñanzas. Así que no olvides darle clic en suscribir si es que no te quieres perder de las meditaciones guiadas. Esta enseñanza de los tres prajnas yo sé que es muy básica, muy primaria y muy elemental, pero nos habla de lo que es el proceso de aprendizaje.
Y ahora sí, muy pronto les prometo el video del Prajna en el contexto Mahayana, que es la enseñanza del Prajna Paramita, la perfección de la sabiduría, el corazón de la sabiduría trascendental, que es la sabiduría de la vacuidad. Ya que ya he hecho toda una serie de videos cubriendo las otras virtudes trascendentales o los paramitas practicados por los seres iluminados conocidos como bodhisattvas en el gran vehículo del budismo Mahayana. Por ahí tengo todos esos videos agrupados en una playlist en mi canal. Así que si sí te gusta el contenido, espero me haya ganado el suscribir. Y si te sientes generoso, me puedes regalar un like, que es gratis para ti y ayuda a que mi canal le llegue a más personas. Y si quieres, ya incluso me puedes comprar un café enviándome un super gracias, un super thanks o un sticker. Espero que después de haber visto y escuchado este video, al ratito tengas la oportunidad de contemplar esta enseñanza y de ejercer el segundo prajna. Y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.